acostumbrada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero que nada, ustedes me disculpan, pero qué libro fantástico que es este Martirologio Romano. Esos relatos oficiales tan breves y tan hermosísimos, cómo aprende uno. Y tenemos que tener honor y veneración a los santos. Así que me permito leerles uno que es muy impresionante. Todos merecen nuestro honor y gloria, pero este de hoy impresiona mucho. Dice así, el que escogí: en Rouen, San Victricio obispo, recién lo leíamos, el cual, siendo soldado en tiempo del mismo Juliano, se habla de Juliano el Apóstata, que fue un emperador romano después de Constantino, que quiso volver para atrás y volver a meter el paganismo. Inclusive, como odiaba el catolicismo, fomentaba hasta los judíos, y de hecho, bajo su reinado, los judíos intentaron reconstruir el famoso templo de Jerusalén, y Dios no lo permitió. Hasta salía fuego de la tierra y los quemaba cuando querían reconstruir el templo de Jerusalén. Hay algo bíblico, profético y de los finales de la historia allí. Bueno, siendo soldado en tiempo del mismo Juliano, el emperador Juliano el Apóstata, arrojando, por confesar a Cristo, el cinto militar. Arrojar el cinto militar era rechazar el ejército, renunciar al ejército. Arrojando el cinto militar, fue atormentado por el tribuno con muchos suplicios y condenado a muerte, pero herido repentinamente de ceguera. El verdugo que iba a ejecutar la sentencia, no sé si le irán a decapitar, estaba por decapitarlo, quedó ciego el verdugo. Herido repentinamente de ceguera el verdugo que iba a ejecutar la sentencia, el santo, suelta las prisiones, se fue libre. Miren qué ayuda de Dios en ese caso. Lo están por matar, pongamos, no aclara que le estaban por cortar la cabeza, queda ciego el verdugo y se le sueltan las amarras, las cadenas, no sé, y se va libre. Y murió de muerte natural, murió de anciano. Se fue libre. Más tarde, creado obispo, convirtió con su predicación a la fe de Cristo las indómitas gentes de Morinia y de Henao. Y por último, confesor, descansó en paz, se murió de viejo nomás. Quisieron matarlo, no lo mataron, Dios hizo que saliera libre y murió de anciano. Cuántas cosas que tenemos los católicos. Y ahora sí, sobre el catecismo, el sexto mandamiento de los pecados de lujuria, quedan dos temas muy interesantes, los dos, y muy importantes. El primero, viendo lo grave que son estos pecados de impureza, cuáles son las consecuencias que causan en un ser humano, que eso les puede servir, tal vez, ahora Dios, a una mamá, a una esposa, Dios no le permita, la que sea, para ver a veces los seres queridos en qué cosas pueden llegar a andar y ser vigilantes, sin duda. Una mamá debe ser muy cuidadosa de la pureza y la castidad de sus niños. Entonces, ver qué tan malos son y qué cosas nos produce la lujuria a los seres humanos. Ese es un tema interesantísimo. El segundo tema, y último, con eso se acabará el mandamiento, que hará para mañana los consejos para ser puro, los consejos para ser castos, los consejos para no andar pecando de lujuria. Muy interesante, eso quedará como un último tema para mañana. Pero hoy, ¿qué tan feos y graves son y qué causan en nosotros? En cuanto a lo feo y grave que son, es repetir una de las últimas preguntas que habíamos leído, y dice así: ¿es gran pecado la impureza? Es pecado gravísimo y abominable. Miren la palabra que hace poner San Pío X. Y abominable delante de Dios y de los hombres. Por algo se hacen casi todos a ocultas, porque implican mucho desprecio hasta de las mismas personas si se hicieran públicamente. Rebaja al hombre la condición de los animales, de los brutos, dice el catecismo. De los brutos animales, y peor, porque el animal obra correctamente según el instinto que Dios le puso, el ser humano no. Peor que los animales, me permito decir, le arrastra otros muchos pecados y vicios. Para hacer lujuria, muchísimas veces hay que hacer muchos otros pecados. Qué mentiras, qué ocultamientos, qué robos. A veces para pecar hace falta dinero y se roba para pecar. No se me ocurre otro ejemplo que podría dar. Y acarrea los más terribles castigos en esta vida y en la otra. En esta vida también, lo dice letra por letra el catecismo. Dios castiga muchas veces en esta vida también la lujuria. Y a veces, si no castiga en esta vida, prepárense a lo que viene después, porque el peor castigo
de esta vida es una nada en comparación al más pequeño e insignificante de la otra, aún en el purgatorio. Aún en el purgatorio, si yo logro la salvación, los castigos son durísimos. Bendito sea Dios que no se salvó, pero los castigos del purgatorio son durísimos. Santo Tomás de Aquino dice que es lo mismo que el infierno, durísimo, con la diferencia que el infierno es para siempre y el purgatorio se acaba. Entonces, efectos, enumeré esos, digo 2 palabritas más y agregué en una pequeña hojita que me preparé varios otros que siempre se han enseñado por la Santa Iglesia Católica. Efectos de la lujuria: rebaja la condición de los animales, y yo digo peor, a veces se puede decir que somos peor que los animales cuando hacemos la lujuria. Arrastra a otros pecados y vicios, ya lo expliqué. Acarrea castigos en esta vida, puedo dar muchísimos ejemplos y tal vez alguno de ustedes ha padecido. Sabrá cada uno en su conciencia si Dios tal vez no le ha mandado un castigo. Y ojalá hayan cambiado si Dios les manda un castigo, un palo, como se dice corrientemente. En esta vida, por darles ejemplos, el pecado de Onán. De ahí vino el horripilante pecado del onanismo, porque hizo ese hombre ese pecado. Está en el Génesis capítulo 38. ¿Qué hace Dios a Onán? Le manda la muerte. Le manda la muerte, lo dice letra por letra la Biblia, allí, capítulo 38 del Génesis para los curiosos. Sodoma y Gomorra, y no eran solamente, eran 5 ciudades más en la comarca, en las cercanías. De ahí viene el pecado de sodomía, el pecado antinatural, gravísimo. Hace caer fuego Dios del cielo y no deja nada. Miren si no castigará también Dios en esta vida, y ni hablemos del infierno, en la otra. David pecó tan horripilantemente, uso de nuevo la palabra, después llegó a ser un gran santo. Pero hizo adulterio, trató de confundir la paternidad y como no pudo, lo mandó matar al esposo de esa señora. ¿Qué hizo Dios? Mandó a la muerte al niñito que había concebido David con esa mujer, pecando. Y no hubo forma de conseguir la vida del niño. ¿Cuánto pidió David y cuánto sacrificio hizo para que no llegara la muerte del niño? Y la muerte del niño llegó. Enfermedades venéreas, ni hablemos. El SIDA, incurable. Y todas las otras, sífilis, etc. Pecar tiene su precio. Y si no lo tiene en esta vida, prepárense en la otra. San Jerónimo dice, en cuanto a las enfermedades, más amplio todavía, casi literalmente, me lo acuerdo, los pecados, doctor de la Iglesia, son la causa de la mayor parte de las enfermedades. Hay un nexo invisible, muy misterioso, entre las acciones malas y las enfermedades que me dan en el cuerpo. Hay algo muy misterioso allí. Doctor de la Iglesia, no un cualquiera. Los pecados son la causa de la mayor parte de las enfermedades. Y hasta podemos dar el ejemplo de lo que era el rigor que pedía Dios en las leyes sociales. Sociales eran esas leyes de los judíos. El rigor que pedía Dios para aplicar pena de muerte en muchos casos y en particular contra la lujuria. Adulterio, decía Dios, pena de muerte. Lean la Biblia. Homosexualidad, Dios mandaba la pena de muerte. Bestialidad, un horror. Dios mandaba la pena de muerte al que hacía eso. Dios lo mandaba. Lean la Biblia, está repleta de las alusiones en el Antiguo Testamento, de la severidad con que Dios quería que castiguen esas acciones, porque no solamente quedan en el ámbito privado, sino que hacen un daño social por el mal ejemplo, malas costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un resguardo a nivel de todo el pueblo. De hecho, en nuestras legislaciones hispánicas, católicas, muchísimos pecados que hoy en día son alabados, estaban considerados como delitos, hasta 1970, en nuestras leyes católicas y españolas. No quedó nada, por supuesto, ya de eso. Los periodistas, hablando de la lujuria, hablan de los grandes consumidores de pornografía y todos los pecados que eso arrastra. Este siglo XXI, el grandioso. Nunca en la historia de la humanidad se ha visto eso. Todos los días del año, las 24 horas del día. Me resucito, ya lo he dicho varias veces, un romano de la época más corrompida, le digo que eso se puede hacer así, no me creen, le digo que está loco, es imposible hacer eso. Sí se puede, a eso hemos llegado.
Y está lleno de grandes consumidores, como dicen los periodistas. Hace poco vi una entrevista muy interesante de grandes consumidores de pornografía. ¿En qué termina eso? ¿En qué termina? Supongamos Dios no lo permita. Por eso papá y mamá tienen que ser muy celosos de sus hijos y ver la castidad y la pureza. Que por favor no se les vaya a convertir, como dicen los periodistas, en un gran consumidor, ni poco ni mucho, si vamos al caso, pero peor. ¿Qué le pasa a un joven adolescente que se vuelve, como dicen los periodistas, un gran consumidor de pornografía? Ese ser humano se vuelve incapaz de hacer esfuerzos. Es el primer mínimo efecto que cae. Una persona que se hunde en la lujuria, pongamos el pecado de impureza solo, se vuelve incapaz de esfuerzos. Una persona así, ¿qué va a hacer en la vida? Todo, perdón que lo diga así, en mi patria se dio todo un blandengue, imposible de esfuerzos. ¿Qué más le hace? La inconstancia. Dios no lo permita, un adolescente que cae en eso, se vuelve un inconstante total, incapaz de mantenerse en sus propósitos, en sus trabajos, en sus responsabilidades. Inconstancia, enorme inconstancia. Es muy interesante saber esos efectos. Hacen un propósito, no lo hacen nunca, lo hacen una vez y ya tienen inconstancia. Disciplina, olvídense. Muy común, cuando se caen en esos pecados, ser un dormilón también. Incapaz de levantarse y madrugar. Levantarse temprano, olvídenlo. ¿Qué más le hace? Horror al sufrimiento. El que se une a la lujuria tiene un pánico y un horror a cualquier tipo de sufrimiento. ¿Dónde va a haber esfuerzo de nada? Horror a la muerte, por lo que se viene, claro que un enorme horror y miedo a la muerte. Si llegan a ser lo que los periodistas dicen hace unos momentos, el gran consumidor, la perversión en que pueden caer. No, yo no voy a caer. ¿Qué sabes tú? Ya dije ese caso histórico espantoso. Ted Bundy, de Estados Unidos, se cree unas 100 mujeres aproximadamente asesinadas y aberrantes las cosas ocurridas. Le pregunta un día antes de la ejecución de la pena de muerte. Le aplicaron pena de muerte. En Estados Unidos existe en varios estados. Le aplicaron pena de muerte y le preguntaron un día antes de aplicar la pena de muerte cómo llegó a ser, no le habrá dicho así el periodista, pero el español que hacía alusión a esto sí lo decía, ¿cómo llegó a ser usted el monstruo en que se convirtió? Y fíjense aquí en Colombia el ejemplo del famoso Garavito, un horror. Pero este hombre, Ted Bundy, dice, no, yo no tuve nada raro en mi vida. Mi papá era normal, mi mamá era normal, mi familia normal, común y silvestre, diríamos. Entonces, ¿cómo se volvió así? Respuesta: pornografía. Uno empieza y quiere más, y más, y más. Y después dice, quiero impresiones más fuertes. Y después, algo que impresione más. Y después, ¿cómo será ya no ver perversiones, sino hacer perversiones? No, yo no voy a caer en eso. ¿Qué sabes tú? Ted Bundy lo podría haber dicho. Y si no caes en eso, me alegro, te va a ir de cabeza al infierno. Mira qué linda solución, si no caes en eso. La perversión es otro de los posibles efectos. Apego a esta vida, la contrapartida del horror a la muerte. No se quiere morir ni por casualidad. El que es lujurioso sabe lo que le espera, o se le intuye por lo menos. En un extremo, el odio a Dios. Le terminan cogiendo un odio a Dios. No se pueden salir de ese mundo, saben el juez lo que espera y le cogen un odio a Dios a veces, esas almas. Ceguera espiritual es un enorme e importantísimo efecto a saber. Producen ceguera, los pecados de la lujuria, incapaz de ver las cosas, incapaz de razonar bien. Hay hasta un recto uso de la inteligencia que se pierde por caer tanto en la lujuria. Se pierde algo o mucho de capacidad intelectual, se pierde capacidad intelectual. Uno quiere a veces enseñar algo medianamente complejo, si tiene enfrente y uno no lo sabe, una persona lujuriosa, difícilmente lo va a entender. Se pierde capacidad intelectual, ceguera espiritual, incapaz de ver las cosas.
los tiempos en que vivimos, la situación de la iglesia, los problemas que están enfrente a nosotros, entender las profecías. Un lujurioso, olvida, no va a entender nada, difícilmente. Hay un daño intelectual, incapacidad de razonar bien y de ver intelectualmente las cosas. Endurecimiento también, obviamente, porque se envuelven tanto en la lujuria que después no quieren cambiar. Hay una especie de impenitencia o van camino a la impenitencia, ya saben, el que muere en impenitencia se va al infierno. Así de sencillo, un horror. Nos queremos salvar. Tedio enorme hacia todo lo religioso. Siempre. Cae un lujurioso, están con un lujurioso, le va a dar tedio enorme de todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con la religión, rezar el rosario, un tedio enorme, me causa fastidio. Tedio, asedia también se le dice, falta de ganas, una falta de ganas total hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Aburrimiento, me causa aburrimiento las cosas de Dios. ¿Cómo no te va a causar aburrimiento en el estado en que estás? Por ahí, lo que se sufre en las familias, papá y mamá son responsables. Cada uno sabrá qué pasa, qué no pasa. Para algo hay Dios, papá. Sabrán. En fin, ese es el último de los efectos que habíamos notado que puede ocurrirle a un joven. Mínimo va a tener un gran rechazo, andar rezando y todas esas cosas. Por supuesto que no es lo único, pero es muy ilustrativo y creo que puede ayudar en los deseos que debemos tener de ser como Dios espera, ser puros, ser castos, ser limpios. Saber cuántas cosas producen o pueden producir la lujuria. Ojalá estas enseñanzas les sirvan a todos y que Santa Filomena, que es uno de los grandes símbolos de la pureza, todo lo contrario, nos ayude a ser siempre bien limpitos, digamos así. Sí, ser bien como Dios espera de nosotros. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.